Buenas noches, hermanos. Estamos aquí comenzando con nuestro segundo estudio de esta noche, esperando que puedan ir añadiéndose. Estamos estudiando acerca de quién es Dios, acerca de la existencia de Dios. Entonces esperemos que podamos en esta tarde ser de bendición igualmente como el día de ayer. Esperemos que cada uno de ustedes puedan seguir nuestras transmisiones. En esta tarde quiero compartirles, empezar con la palabra de Dios. Nada más déjenme aquí moverle tantito para que podamos transmitir. Quisiera por ahí algún like si se está escuchando bien. Quiero saber si se escucha bien para poder hacer bien la transmisión de esta noche. Entonces vamos a comenzar. Traemos la palabra de Dios a nuestro lado y vamos a leer la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos. Hechos 14, 8. 14, 8 al 15, dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimientos que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua la licainoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con las muchedumbres quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtiereis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la existencia de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Dios, pero vamos a hablar, déjenme ir aquí a la palabra de Dios de igual manera. Vamos a hablar acerca de la persona de Dios. Entonces, yo les invito a que en esta tarde podamos también orar al Padre, que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos hable y que de igual manera sea Él quien nos ayude a entender la persona de Dios. Quiero en esta noche les invito a orar, que oremos juntos y que podamos orar al Padre en esta noche. Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das, gracias por el privilegio. Te pido, Padre, una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis familiares, amigos, Señor, que puedan ver esta transmisión y que puedan reconocer al Dios vivo y verdadero en sus vidas, en sus corazones, y que puedan tomar decisiones, Señor, de conocer al verdadero Dios y que pueda habitar en sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Ayer veíamos que una de las principales cosas que debemos de tener en nuestras vidas acerca del conocimiento de Dios es buscarle realmente y poderle hallar.
Y una de las maneras que podemos hallarle es a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche vamos a ver las personas de Dios. Entonces, vamos a estar buscando en la palabra de Dios cuáles son esas personas. El estudio de Dios ha sido la ambición de muchos filósofos durante milenios. Algunos se sientan y meditan y tratan de pensar en el reino del ser eterno. Y el único conocimiento verdadero acerca de Dios, cada uno de nosotros que nos están escuchando, se puede obtener a través de la palabra de Dios, a través de este bendito libro, la Biblia. Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios en ningún momento. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo ha declarado. Entonces, si nadie le ha visto, Jesús, que es el Hijo de Dios, viene del cielo para revelarnos al Padre. Es por eso que yo en estas semanas he invitado a cada uno de los hermanos que asisten con nosotros aquí a Misión Bautista Giret a que empezáramos a leer el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, para que comprendiéramos sobre la existencia de Dios. Jesús nos dice que Él es el Hijo de Dios que viene del cielo para revelarnos al Padre. Jesús hablando a Felipe en Juan 14, mire ahí el capítulo de Juan, capítulo número 14, del 7 al 11 nos dice: si me conocieses también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y les habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces la sabiduría pagana dice que el hombre conócete a ti mismo, pero Jesús dice: hombre, aprende del Padre. Juan 17:3 nos dice que conocer a Dios, conocer a Cristo su Hijo, es tener vida eterna, y esto es vida. Ayer mirábamos que tenemos un Dios vivo y es el único que nos puede dar vida. Nosotros tenemos vida porque venimos de un Padre que está vivo y que es vida, eterno. Entonces, Juan 17:3 nos dice que conocer a Dios y a Cristo su Hijo es tener vida eterna. Eterno es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú tienes. Entonces, la personalidad de Dios se caracteriza por tener conocimiento, por tener sentimiento y fuerza de voluntad. Un ídolo es carente de personalidad. Un ídolo no siente, un ídolo no responde. Tú y yo podemos tener al mismo Dios, pero un Dios vivo que tiene conocimiento, que tiene sentimiento, fuerza de voluntad. Nuestro Dios es un individuo que está vivo y tiene características definidas. Dios es una persona, no es una influencia o una fuerza invisible o poder como la electricidad, como algunas falsas religiones nos han hecho creer o han hecho creer algunos con sus falsas doctrinas. Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es Dios vivo, el verdadero, Él es un Dios viviente. Entonces, si tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, de igual manera tenemos un Dios viviente. Estas vanidades al Dios vivo, 1 Tesalonicenses 1:9 dice: ¿cómo te apartaste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Yo te invito, mi hermano,
que busques al Dios vivo, que busques al Dios que siente, que tiene conocimiento, y ese Dios Padre lo podemos encontrar a través de la palabra de Dios. El mismo fuerte en nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto, los ojos en movimiento notan la vida y personalidad desconocida de los ídolos o dioses falsos. Eso no son verdaderos dioses. Salmo 94:11 nos dice: el Señor conoce los pensamientos del hombre, es decir, Dios tiene conocimiento. Segundo, vamos a ver la naturaleza de Dios. Dios es un espíritu. Un espíritu es un fantasma. No tiene carne, no tiene huesos ni sangre. Pero miren, Lucas 24:39. Miren Lucas 24:39. Nos dice la palabra del Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Juan 4:24. Juan 4:24. Mire ahí, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Primera de Timoteo dice: ahora el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sabio. Entonces, hablando de Dios, quien solo tiene inmortalidad, que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acercarse, quien ningún hombre tiene visto ni puede ver. Vemos la unidad de Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios en contraste con la pluralidad de los dioses paganos. Mire Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Así ha dicho Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y a mi lado no hay Dios. Entonces vemos que no hay muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero. Vemos sus atributos de Dios. Un atributo es una cualidad, es una propiedad o característica única de algo. Razonamos que para ser Dios, Él debe de poseer ciertas cualidades básicas. Y estos incluyen las siguientes cualidades y atributos naturales de Dios. Primero, el Dios que tenemos es un Dios eterno. Para ser el verdadero Dios, Él no debe de tener principio ni fin. Un ídolo es entonces descalificado porque fue creado por alguien, por lo que tuvo un comienzo. Salmo 92 dice: antes de que se abrieran los montes, o alguna vez formaste la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad. A ese Dios es al cual yo le quiero servir. ¿Tú comprendes de la existencia de Dios, o el Dios que tú te has formado? Si tú tienes el mismo criterio, tú has encontrado en la palabra de Dios, estás creyendo que el Dios que tú sirves es Dios eterno, ese es el verdadero Dios. Él no debe de tener principio y no debe de tener fin. Número 2. Él es inmutable. Dios está tan constituido que no puede cambiar. Salmo 15:29. Mire Salmos 15:29. Vamos a leer el Salmos 15:29. Nos dice, el Salmos 15:9 dice, perdón, 25:9, perdón. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto
y su testimonio. Ahora vamos a ver Samuel. Primera de Samuel 15:29. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mire, segunda de Samuel. 15:29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. También la fuerza, él dice: no mentiré ni me arrepentiré, porque él no es un hombre que se arrepienta. Malaquías 3:6 dice: porque yo soy el Señor y no cambio. Cada uno de nosotros podemos entender que el Dios que tenemos nosotros él es un Dios inmutable, está constituido para no cambiar. Nosotros podemos cambiar de parecer, nosotros podemos cambiar de idea, podemos cambiar de pensamiento, es más, podemos cambiar de creer. Pero nosotros, gloria a Dios, que tenemos un Dios que es un Dios inmutable. También tenemos una de sus cualidades que tenemos en nuestro Dios, es que nuestro Dios posee todo el poder. Él es omnipotente. A falta de esto, no podía ser Dios. Él tiene todo el poder. Miren, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiene un poder creativo. ¿Tú conoces alguna imagen, algún ídolo, algún Dios falso que ha podido crear algo? Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces tiene un poder no solamente creativo, sino tiene un poder también hablando. El hombre hace cosas con los materiales existentes. Usted puede crear cualquier cosa con lo que ya existe, pero Dios crea a partir de los materiales no existentes, ya se llamen objetos o plantas o cualquier otra cosa. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede dar el nacimiento de la humanidad. Él puede crear de lo no existente. Usted y yo no podemos hacer eso. Un falso ídolo no puede hacer eso. El hombre hace cosas con los materiales existentes y Dios crea a partir de los materiales no existentes. O sea, todo lo que hace Dios lo hace que sean buenos y que lo haga perfecto. Job 42:2 dice: sé que puedes hacer todo esto trabajando, hablando con Dios. Entonces, cuando Job le dice a Dios: sé que tú puedes hacerlo, porque habla, dice, y fue hecho. Salmo 33:9, mandó y se mantuvo firme. Jeremías 32:27, aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo que me sea demasiado difícil? El Dios que tenemos es un Dios que posee todo el poder. También tenemos un Dios que está presente en todas partes al mismo tiempo. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios omnipresente. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Dice Salmo 139. Si asciendo al cielo, tú estás allí. Si hago mi cama en el infierno, he aquí que estás allí. Si yo tomo alas de la mañana y morara en las partes más extremas del mar, incluso allí habrá que tu mano me guíe. Entonces, ¿a dónde iremos? Mire el Salmo 139. Salmos 139. Del 7 al 9 dice la palabra del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Querido hermano, a veces pensamos: nadie me mira. A veces decimos: aquí nadie me ve.
pero hay alguien que sí te puede mirar, porque donde tú estés, si tú eres hijo de Dios, Dios está presente. Él está presente en todas partes al mismo tiempo, es omnipresente, no solamente omnipotente, es omnipresente. Jeremías 23, mire Jeremías 23. Jeremías 23 nos dice, soy yo Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Wow. Es por eso, querido hermano, que tú debes de meditar en tu camino, tú debes de guardarte donde quiera que andes. Daniel 2:20, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son suyos. El Señor, entonces, no solamente tiene el poder, no es solamente omnipotente, es omnipresente, pero también vamos a ver otro atributo de Dios. Mire, a veces pensamos que podemos escondernos de Dios. A veces pensamos que Dios no nos conoce. Tenemos otra cualidad del Señor. Él tiene conocimiento, es omnisciente. Nada está escondido del Señor. Nadie puede esconderse del Señor. Él mismo fuerte en nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto, porque los ojos del Señor corren a un lado a otro por toda la tierra. Entonces el Señor conoce lo que hay en nuestro pensamiento, conoce lo que hay en nuestro corazón, y Él espera que usted y yo podamos estar firmes, podamos buscarle y sobre todo podamos conocerle. Hay otras cualidades, esas son sus cualidades. Vamos también a ver sus atributos morales de Dios. Si Dios existe y Dios es una persona, entonces también tiene atributos morales. Primero, Dios es santo. Segundo, Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es amor. Y Dios es fiel. Vamos a ver solamente un versículo acerca de cada uno de los atributos morales de Dios. Mira ahí Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Hablando acerca de la santidad. Dice la palabra del Señor: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Uno de los atributos morales de Dios es que Dios es santo. Y así como Dios es santo, todos somos llamados a ser santos. Yo por eso le voy al santo. No, ese es otro tema. Pero, querido hermano, Dios es justo también. Mire Salmo 116. Salmos. Téngame paciencia, aquí estamos buscando la palabra del Señor. Salmo 116. Salmo 116. Versículo número 5. Dice la palabra del Señor: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Dios es justo, querido hermano. Es por eso que Él está esperando que si tú no has recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él está esperando que usted también, si no ha creído en Él, si usted no tiene esa seguridad de que cuando muera vaya al cielo, también Él está esperando que usted se arrepienta, porque Él es justo.
Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro atributo moral. Mire Salmo 103. Dele 2 vueltas a la cuadra y hacia atrás. Salmo 103. 8. Nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que tenemos un Dios con estos atributos. Primero, que es santo. Segundo, que es justo. Pero tercero, también que es misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios no solamente vivo, no solamente con poder, omnisciente, omnipotente, sino que tenemos un Dios con atributos morales como en su santidad, en su justicia y en su misericordia. Yo quiero tener a ese Dios vivo y verdadero en nuestras vidas. A ese clase es a quien yo debería de buscar, a un Dios vivo, y no andar buscando en los ídolos, buscando alguna cualidad que no encuentro. Pero también tenemos otro atributo moral. Dice que Dios es amor. Primera de Juan. Vamos al Evangelio. Vamos a Primera de Juan, a una de las epístolas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 16, nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Querido hermano, qué bendición que tenemos a ese Dios lleno de amor. Vemos sus atributos, estamos viendo los atributos morales de Dios como su santidad, su justicia, la misericordia y el amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. ¿Quién pudiera amarnos más como Dios nos ama? ¿Quién pudiera en esta noche que pudiera decir, no, yo sí conozco a alguien más que podría amarme como Dios me ama? Yo creo que nadie podríamos decir, al menos yo puedo dar testimonio que el único amor y que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, que mostró su amor para conmigo, solamente ha sido nuestro Señor Jesucristo. No porque yo lo haya amado primero, sino porque Él me amó, dice, antes que yo le amara. Qué bendición que tenemos ese Dios vivo y verdadero. Se nos olvida muchas veces. Se nos olvida que tenemos a un Dios vivo, que mira, que siente, que nos mira, tiene el poder. Pero también vemos sus atributos morales, que es santo, que es justo, misericordioso y que es amor. Se nos olvida muchas veces que nosotros deberíamos de estar imitando a ese Dios vivo y verdadero. Yo le pregunto en esa tarde, ¿tú conoces a ese Dios vivo y verdadero en su santidad? Porque usted y yo practicamos la santidad. ¿Será que usted y yo
estamos amando, sirviéndole a ese mismo Dios, así haciendo justicia para con los demás, a como Dios es justo? ¿Será que usted y yo estamos llenos de misericordia, a como Dios nos ama y es misericordioso para con nosotros? ¿Será que usted y yo estamos dando el amor suficiente, mostrando el amor de Dios en nuestras vidas? Si Dios realmente está viviendo en nuestras vidas, usted y yo realmente estamos mostrando el amor para con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. ¿Podrán ver a Dios en nuestras vidas? A veces nos damos cuenta que qué lejos estamos de conocer a nuestro Dios, al cual vivimos, por el cual vivimos y al cual servimos. Somos infieles. Dios es amor. Él mostró su amor para con nosotros. Y lo sigue mostrando porque Él tiene un atributo moral más, que es que el Señor siempre es fiel. Amén. Él siempre ha sido fiel para con nosotros. Mire, segunda de Timoteo 2:13, segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Usted y yo somos infieles a Dios, pero a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿realmente conocemos a Dios como decimos conocerle? Si yo le preguntara en esta noche, ¿usted cree realmente en ese Dios vivo y verdadero que tiene el poder, que es omnisciente, que es omnipresente, que tiene los atributos morales, que Dios es santo, que es justo, misericordioso, que Dios es amor y le es fiel como Él es fiel? ¿Cuántos tendríamos que bajar nuestra cabeza? ¿Cuántos tendríamos que bajar nuestra mirada y reconocer que no estamos amando a ese Dios vivo como Él quiere que le amemos? Podríamos decir otras cualidades. Dios es glorioso. Salmo 145:5, mire. Muchas de las veces decimos amar a Dios, conocer a Dios, pero si usted y yo conociéramos a Dios, quisiéramos ser más cada día como Él. Salmos 145:5 nos dice: en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mire Éxodo 34:6. Vamos a leer Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es un Dios gracioso. También tenemos que es un Dios celoso. Mire Josué 24:19. Ay, disculpe tanta cita bíblica, pero yo creo que muchos no han leído Biblias, entonces pues hay que estar leyendo la palabra de Dios. Josué 24:19 nos dice: entonces Josué dijo al pueblo: no pondréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Wow. Debemos de tener cuidado cuando nos hacemos otros dioses. Debemos de tener cuidado
cuando alguien más ocupa el lugar de Dios? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Las cosas materiales? ¿El celular? ¿Las noticias? ¿La televisión? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Tenemos un Dios muy celoso. También tenemos un Dios compasivo, inescrutable, pero querido hermano, tenemos un Dios inmutable, pero también, hermanos, tenemos un Dios incorruptible y también tenemos un Dios que nos puede consumir. Mire Hebreos 12:29. Hebreos, en el libro de Hebreos 12:29 nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, usted y yo debemos cada día buscar y hacernos estas preguntas. ¿Estoy amando realmente a Dios? ¿Le estoy adorando? ¿Le estoy sirviendo? ¿Le estoy sirviendo? ¿Le estoy obedeciendo? Esas son las preguntas que yo a diario me hago. Y a veces yo mismo me descalifico en alguna de ellas. Podría decir que lo amo porque he entregado mi vida para servirle. Le adoro y le obedezco. Pero muchas veces a muchos se nos está olvidando. Yo te quisiera hacer una pregunta en esta noche. ¿Dónde se puede obtener información confiable acerca de Dios? ¿Qué me podrías decir? ¿Dónde puedes obtener? ¿En la televisión? ¿En el celular? ¿En el Google? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios tiene una personalidad? ¿Realmente le estamos conociendo? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Es Dios una pluralidad o una sola unidad? Deberíamos de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué se entiende por la palabra atributo? ¿Cuáles son sus atributos? Cada uno de nosotros deberíamos de conocer más de cerca al Dios al cual decimos que estamos adorando, que estamos buscando. Mañana estaremos viendo la lección número 3. Vamos a ver, el Dios es un ser equilibrado. Dios es santo, amoroso, misericordioso, fiel, pero justo y justo. Muchas personas hoy tienen una visión desequilibrada de Dios y algunos ponen demasiado énfasis en su amor y se olvidan que Él es justo y santo al mismo tiempo. Mañana estaremos viendo ese Dios equilibrado. Mañana estaremos estudiando, acuérdense que estamos teniendo estudios bíblicos o lecciones acerca de sobre Dios el Padre. Entonces, quiero invitarte a que el día de mañana puedas ver y puedas estar pendiente de la transmisión. Estamos viendo las cualidades de Dios, los atributos de Dios. Estamos viendo también la personalidad de Dios. Mañana estaremos viendo Dios es un ser equilibrado. El amor de Dios le permite a Él perdonar el pecado, mostrar la misericordia a un pecador arrepentido. Entonces la santidad y la justicia de Dios, entonces Dios exige que el pecado sea castigado en toda la extensión de la ley. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si usted no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo y usted está dudando a dónde irá su alma cuando muera, muchos dicen a donde Diosito me quiera mandar, a donde Dios me quiera mandar. Déjame decirte que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, que si usted muriera en pecado el día de hoy, usted iría al infierno.
Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado te aleja de Dios, te separa de Dios, y si tú murieras en pecado, tu destino sería el infierno. Pero dice la palabra del Señor, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente murió por el asesino. Tú podrías decir, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas, pero dice ahí en Apocalipsis 21, 8, nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Probablemente en esta lista te encuentres tú. Sí, pero yo nada más he echado una mentira. Bueno, eres igual de pecador como aquel que ha matado. Para Dios, pecado es pecado. Pero hoy tú puedes arrepentirte de tu pecado. Hoy tú le puedes decir al Señor, yo me arrepiento de todo corazón. Ahora no tienes que confesarte conmigo, yo no perdono pecados. En 1 Timoteo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados y pedirle a Él que te perdone. Yo no puedo escuchar tus pecados. Jesús puede escuchar tus pecados y puede perdonar tus pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer solamente ahí donde estás? Reconocer que has pecado, pedirle perdón a Él. Dice la palabra del Señor, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por ti, mi querido hermano. Murió por tus pecados. Él mostró ese amor para contigo hace más de 2000 años. Y lo único que tienes que hacer hoy es reconocerle a Él que Él es el único que puede darte vida eterna. Si tú dices, yo quiero recibirle a Él, yo quiero que me perdone, puedes hacer esta oración conmigo ahí donde te encuentres. Yo sé que pueden haber muchos que aquí digan, no solamente con una oración, pero ten la convicción que si tú le pides perdón a Jesús, te arrepientes de tus pecados y le pides a Él que te perdone y que entre a tu corazón, es tu fe, que pongas en Él es lo que te va a salvar. No necesitas hacer más cosas. El ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús y creyó en Él no necesitó hacer más nada, solamente creer en Él y confiar en Él y pedirle a Él que le salvara y que su alma fuera al cielo cuando muriera. Y Jesús le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Si tú quieres poner la confianza en Jesús, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por mostrar tu amor perdonando mis pecados. Ahora te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y el día que yo muera, llévame contigo al cielo. Amén. Muchos se preguntarán, ¿a poco nada más con esa oración? No es la oración la que salva, es la fe que tú hayas puesto en Jesucristo la que te va a salvar. ¿Qué pasa si vuelvo a pecar? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tengo que hacer todas las noches? Pedirle perdón, doblar mis rodillas y decirle, Señor, si en algo te he fallado en el transcurso del día, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero cuando yo pongo mi confianza en Jesucristo, Él me da vida eterna. Dice ahí en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, ¿por qué no me da un amén ahí donde está viendo la transmisión? Si usted ha recibido a Cristo, ¿por qué no dice amén? Yo recibí a Cristo. ¿Por qué no lo hace a través? Y yo pueda estar orando por ti. Si Dios fuera un simple ser humano, estaría completamente frustrado con incompatibles.
con emociones, con deseos, con las dos partes en conflicto constantemente. Sin embargo, Dios no es un hombre y estas dos emociones opuestas trabajan juntas en perfecta armonía para uno, hermanos, se convierte en un equilibrio para el otro. Uno puede decir o soy frío o soy caliente. Muchos dicen que el infierno es imposible porque tenemos un Dios misericordioso y amoroso que no podría enviar a un ser humano indefenso al infierno, pero el infierno es real. Estar allí por siempre jamás es una visión desequilibrada de Dios. Qué bendición que hay personas de mi familia que me están siguiendo y que acaban de pedir perdón a Jesús. Yo me alegro en mi corazón que ustedes pongan la confianza en Jesucristo. No la confianza en un hombre. Conozcan al Dios vivo y verdadero. Para comprender los horrores del infierno y el apagón en el Calvario, medite mucho sobre la santidad y severidad de la ira de Dios contra el pecado. Muchos van a morir pensando, creyendo que van a ir al cielo por sus propios medios. Pero no son los medios. Nadie nos puede llevar al cielo, solamente nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Dios exige que seamos santos. La ley de Dios pronuncia condenación eterna en el pecador culpable de acuerdo con la justicia de Dios. Una de las maravillas más grandes de nuestra era es que Dios encontró un camino de salvación que satisfació a ambos, y ese camino de salvación solamente es nuestro Señor Jesucristo. Yo no te digo pon la confianza en la iglesia donde yo estoy, como tú le quieras llamar, la religión donde yo estoy. No, la religión nos salva, la iglesia nos salva. Jesucristo es el único que salva. La santidad de Dios y el amor de Dios. Esta solución también se cumplió con la ley, pero dejó al hombre una criatura con libre albedrío que podía elegir la salvación o la condenación, el cielo o el infierno. Qué bendición que usted haya podido pedirle perdón a Jesús, que haya podido en esta noche hablar con Jesús pidiéndole perdón y sobre todo poniendo la confianza en Él como su único y suficiente Salvador. Vimos los atributos de Dios, vimos las cualidades de Dios, vimos las personas de Dios. Él ha prometido vida eterna y lo que Él promete, Él lo ha cumplido. Si usted ha pedido a Jesucristo que le perdone, si usted le ha pedido vida eterna, usted tendrá vida eterna y usted podrá estar en el cielo el día que usted muera. Dios es santo. Y no podemos imaginar un Dios que pudiera hacer cualquier cosa menos la perfecta santidad. Santo significa liberarte de toda contaminación para ser puro. Dios es absolutamente puro. Habacuc, mire el libro de Habacuc. Habacuc 1. Se nos perdió Habacuc. Téngame paciencia porque hay mucho aire. Habacuc 1:13 dice la palabra del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Tú eres de ojos más puros. Qué bendición que tenemos un Dios santo. La santidad de Dios
los separó de los hombres caídos, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, quienes hemos recibido a Cristo, nos hemos unificado con Él. Muchos de los que se encontraban lejos se han hecho cerca de la sangre de Cristo. La única manera en que el hombre puede acercarse al santo Dios es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios es santo, querido hermano. Dios odia el pecado y su santa ira debe de castigar el pecado, y esta es la explicación en Isaías 53:6, cuando el Padre abandonó y castigó a su Hijo en el Calvario. El amor de Dios, escuche bien, el amor de Dios exigía castigo por el pecado. La santidad de Dios exigía castigo por el pecado. Esta demanda fue asumida voluntariamente por el Salvador en la cruz y el Padre totalmente satisfecho. Usted ha puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Usted le ha pedido que Jesús perdone sus pecados. No es la iglesia, no es la religión. Es Jesucristo el quien dio la vida por usted. Es Jesucristo quien les da vida eterna. Dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo, hombre. Entonces, esa es nuestra confianza, querido hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que usted haya aceptado a Jesucristo en esta noche! Que le haya pedido perdón. Porque desde hoy usted puede tener una comunicación cercana a Él. Usted ha nacido de nuevo. El día de mañana seguiremos con este estudio acerca de Dios. Quisiéramos estar más tiempo, pero no queremos tampoco que usted se canse de escuchar, sino que tenga hambre, que tenga apetito de la palabra de Dios. Y además, si pueden darse cuenta, hay mucho aire, la luz está queriendo fallar. Pero qué bueno que tenemos un Dios vivo y verdadero. Dios es amor, y el que no ama no sabe y no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que esta noche el amor de Dios quede en sus vidas y en sus corazones, y que usted pueda comenzar a conocer a ese Dios vivo y verdadero. Eso no es solamente un verbo que dice que Dios nos ama, sino que un hombre para Dios es amor. Qué bendición que podamos conocer a ese Dios verdadero. Si Dios vive en su corazón por conversión, entonces debo de amar porque estoy enamorado de Dios. Muchas veces decimos yo amo, pero no conocemos realmente qué es el amor. Conozcamos primero a Dios y aprenderemos a amar, porque Dios es amor. Dios les bendiga. Gracias por seguir nuestras misiones. El día de mañana, de igual manera, 8:45 estaremos transmitiendo. Vamos a hablar acerca de la persona del Padre. Vamos a seguir hablando de esas cualidades de Dios, si realmente conocemos a Dios. Ya vimos 2 lecciones y esperemos que pueda usted tener hambre de conocer al verdadero Dios, un Dios vivo. Y mañana conoceremos a ese Dios que es un ser equilibrado. Oremos. Señor y Dios, gracias porque nos permites conocer más de ti, de tu persona, de tus cualidades, de tus atributos. Ayúdanos a entender y a comprender cómo debemos de buscarte. Y si ya te he encontrado y te he pedido perdón, te pido que me ayudes a caminar, me ayudes a conocerte más de cerca y a mostrar el verdadero amor que es en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Alejandro. Soy el evangelista aquí en México y estaremos transmitiendo todos los días a partir de las 8:45 de la noche. Estamos hablando las características, cualidades, personas de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos.